tardes. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar en los eventos del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Pues el tema de alergia es un tema que siempre será interesante para todos, ya que es un problema del día a día en la consulta. Voy a hablar de estas partes que están viendo ustedes en la diapositiva, un poquito de la definición, el manejo. ¿Por qué definición, clasificación y fisiopatología? Porque si nosotros comprendemos esto, pues es más fácil que las manifestaciones clínicas nos resulten obvias y también el manejo general que vamos a tener del paciente. Y enfatizo manejo general porque no solo hablaremos de farmacología, sino también de otras medidas que nos serán útiles para un mejor manejo de nuestros casos. Recordemos que la respuesta inmune es una respuesta de nuestro organismo que es inadecuada ante la exposición a una sustancia que le resulta extraña. Previamente hubo un contacto con ese alergeno, excepto en algunos casos de hipersensibilidad. También recordemos que tiene un involucro importante con cromosomas, por lo que los antecedentes heredofamiliares son importantes en estos casos. Los cromosomas involucrados son los 5, 6 y el 11. Y vean cómo el porcentaje en el que el cuadro se encuentra aislado es muy bajito, es menos del 5%, mientras que asociado a otras enfermedades y alteraciones de otros órganos y sistemas, pues es mucho mayor. Entonces, esto es algo importante porque muchas veces haciendo el interrogatorio es cuando vamos a encontrar todos estos, todas estas bemoles que tiene la alergia. Recordemos la clasificación, la cual si la dividimos de esta manera es bastante sencilla y fácil de recordar. La conjuntivitis alérgica solamente afecta a la conjuntiva y de acuerdo al tiempo en el que se presenta es que podemos decidir si es estacional o es perenne. Mientras que la queratoconjuntivitis ya involucra a la córnea, por eso el querato, y dependiendo de si está asociada con otras alteraciones, es que la consideramos atópica, y en el caso de la vernal, pues también implica cierta estacionalidad, que tiene referencia más con la primavera. Sin embargo, recordemos que esto ha cambiado ya que las estaciones también se han modificado. ¿Por qué es importante recordar cuestiones básicas como qué pasa en la superficie ocular normal? Porque una vez que recordamos lo que sucede en la superficie ocular normal, vamos a tener más claro y preciso qué sucede cuando ésta se altera. Entonces, esta solamente es una pequeño recordatorio de ciertos mediadores inflamatorios, inmunoglobulinas, enzimas, células que vamos a encontrar en la superficie ocular y que pueden afectar o que se ven afectadas cuando viene toda esta cascada de la alergia. Entonces vamos a tener una fisiopatología diferente dependiendo de si nos encontramos frente a un caso de un cuadro agudo o un caso crónico. Recordemos que siempre pues debemos tener contacto con el alergeno. Este va a estimular a los linfocitos T. Y en el cuadro agudo rápidamente se presenta una estimulación al cielo eosinófilo, el cual se degranula. También a las interleucinas a través de TH2 generan que se estimulen inmunoglobulinas y esto también nos lleva a la degranulación del mastocito, lo cual todas estas sustancias que se encuentran en él son las responsables del proceso clínico que nosotros encontramos. Mientras que en el cuadro crónico, las citocinas y los mediadores lipídicos ya se encuentran activos en el epitelio conjuntival y hablamos además de que hay mediadores que ya están preformados. Entonces, todos estos, especialmente la villana de mucho de la sintomatología es la histamina y por ello es que están y dan una respuesta tan rápida, prácticamente inmediata, aunque el cuadro sea crónico. Y pues no dejar de lado el mastocito o célula cebada. Recordemos que esta pues es de alguna manera la que permite que se genere todo el cuadro clínico que ya conocemos, debido a que dentro de su estructura y una vez que se degranula,
es cuando se liberan principalmente las interleucinas que tienen que ver con la inflamación, así como prostaglandinas y la histamina. Me gusta siempre poner esta diapositiva porque creo que es fácil de recordarla, o por lo menos visualmente nos atrae a varias de las células que tienen que ver con la cascada inflamatoria y la liberación de mediadores en la alergia ocular. El basófilo colabora con el mastocito en la liberación de estos mediadores. El neutrófilo fagocita y lisa factores tóxicos, y esto hace que estos gránulos citoplasmáticos también se liberen. El macrófago, aunque se considera que solamente tiene una respuesta inespecífica, también libera interleucina 1 y contribuye a una proliferación mayor de fibroblastos. También esto va a influir en la cicatrización que tenemos en la alergia. Los linfocitos T y los linfocitos B tienen funciones mucho más específicas, además de que producen células que también contribuyen a la inflamación y prolongan esta. Y el eosinófilo libera enzimas que van a degradar a otros mediadores, y esto actúa sobre la histamina. Entonces esto es muy importante porque todos ellos en mayor o menor grado influyen en la alergia. Entonces, una vez que tenemos claro qué sucede en la alergia, cómo llegamos a este punto, que llegó este alergeno, vamos a clínicamente buscar el diagnóstico. Para este diagnóstico, generalmente me gusta a mí siempre hacer énfasis en que el prurito es un signo prácticamente patognomónico de la alergia. Existen otros como el lagrimeo, el ardor, la inflamación, lo cual nos puede generar quemosis. Esta quemosis también puede ser mecánica por el tallado, pero ese tallado también es desencadenado por el prurito. Entonces, siempre el prurito irá en el cuadro clínico de la alergia. Para mí es siempre importante recordar que este prurito es diferente a cuando solamente tenemos una irritación limitada en la superficie. Entonces, este prurito, si es por cualquier otra razón, con tocar un poco o con lavarnos la cara o humedecer un poco la zona, desaparece. Mientras que el prurito clásico de la alergia, generalmente entre más nos tallemos, más se exacerba. Entonces es bueno recordarlo como un dato para interrogarlo al paciente, porque también de forma rápida nos puede dar la información. Y hablo de rápido no porque el paciente se quiera ir rápido, hablo de rápido porque si estamos interrogando niños, que son muchos de los que padecen estos cuadros, pues será más sencillo hacerlo si también nos vamos con ciertos datos muy puntuales que no sean muy útiles para identificar puntos críticos. Entonces, ¿por qué me voy a niños? Porque muchas veces la severidad de su cuadro es mucho mayor de lo que quisiéramos. Vean en estos dos cuadros cómo se ven, incluso en la foto del centro que ustedes observan, las huellas de rascado que ha tenido este pequeñito. Y en el caso del lado izquierdo, o la que queda al lado izquierdo superior, pues vean todos los datos de atopia que tiene este pequeño en la piel. En la fotografía inferior, algunos han visto este caso un poco más largo y entonces han visto cómo este paciente, que se ven los pliegues en piel, corresponde a un joven de 21 años que ha tenido diversos cuadros de atopia, rinitis, y que lo que le molesta ya más cuando llega con nosotros pues es el cuadro clínico ocular, entonces esa alergia ocular. Y de este lado todo este edema palpebral que pueden observar también en este paciente ya mayor. Estos son otros datos que a mí me parecen muy buenos, muy interesantes, estas papilas gigantes, estas papilas todas que encuentran en el tarso superior. Entonces se me hace muy bueno recordar estas dos porque evertir el párpado nos puede resultar muy útil para hacer el diagnóstico. Vean también cómo hay en la fotografía de su derecha superior está limbitis, que ya nos habla de un sufrimiento mayor en estas células. Vean cómo hay también una pigmentación, esta melanosis adquirida,
Y como en la foto inferior ya ven cierto daño, cierta opacidad corneal, que también puede llegar a ser mucho más peligrosa si se agrega una queratitis. Y en el caso de la fotografía inferior, pues la quemosis, ¿no? Como parece casi una herniación de paquetes grasos, pero es esta quemosis tan intensa, vean los vasos cómo se encuentran elevados, muchas veces por el tallado tan intenso que hacen los pacientes. En esta fotografía igual, vean cómo ya hay afectación a la córnea en los tres casos, las tres serían queratoconjuntivitis. En el caso del lado superior derecho, vean qué vascularización tan intensa podemos llegar a tener. En la inferior central que ustedes observan, una úlcera en escudo. Es muy importante encontrar estos datos porque la úlcera en escudo, recuerden que es de esas pocas que sí se tratan con esteroides y que es importante observar bien nuevamente el tarso, ¿no? ¿Y qué otros datos tenemos para confirmar si es alergia? Acuérdense que son úlceras de bordes muy limpios, sí se ven en vidrio deslustrado, pero no se acompañan de secreción o la secreción no es purulenta. También recordemos que de pronto hay este signo de Maxwell-Lyons, que es la secreción que se encuentra entre las papilas y no es una secreción purulenta. Recordemos que es este acúmulo de mucina, células y sobre todo de células de descamación, producto de la inflamación y el tallado. Y nuevamente, pues la foto de este lado izquierdo superior que observan, con esta limbitis, quemosis, todo este sufrimiento a todas las células de limbo que deberían ser muy cuidadas, pues aquí están pasando por un proceso sumamente inflamatorio. Entonces, me atrevería a decirles que en cualquiera de estas tres fotografías, el tratamiento inicial debe ser con esteroide, que debemos yugular rápidamente una crisis tan intensa como la que tendría nuestro paciente en este cuadro. Entonces, de ahí nuevamente que la exploración física, no solo del ojo, también de lo que observamos en la piel, en anexos, en la cara, va a ser importante para darnos cuenta de qué tan severo es el cuadro de nuestro paciente. Y una vez que hemos hecho una buena exploración física, pues claro, la exploración oftalmológica, ¿no? Entonces, en este caso, a la eversión de párpados, al observar bien fondos de saco, pues vemos cómo hay toda esta abundancia de papilas, las cuales se encuentran muy vascularizados, vasos tortuosos, hay algo de secreción, pero en general los bordes de todos los fondos de saco se ven limpios. Entonces, una vez que hicimos una buena historia clínica, una adecuada exploración, muchas veces está recomendado un frotis conjuntival. ¿Qué esperamos encontrar en un frotis conjuntival? Pues bueno, si tenemos la duda, pues podemos hacer este frotis y encontraremos eosinófilos. Les diría que realmente si ustedes son cuidadosos en su observación, prácticamente no van a necesitar en ningún momento hacer un frotis conjuntival, ya que también es importante tener en cuenta que la ausencia de eosinófilos no excluye el diagnóstico. Entonces, si bien es una prueba que confirma el diagnóstico, pues el hecho de que no lo encuentren, si todo el cuadro está en florido, no significará nada. Se ha propuesto también hacer medición de niveles de inmunoglobulina en la lágrima. Sin embargo, la desventaja de este, pues en general es el costo. Y para monitorizar la respuesta de tratamiento, pues también tenemos el seguimiento clínico, ¿no? Si nosotros tenemos claramente identificado cómo llega nuestro paciente y eventualmente vemos una mejoría, pues no será necesario considerar hacer mediciones de niveles de IgG en lágrima. En los casos en los que recomiendan no solo yo, la Asociación Mexicana de Pediatría, los alergólogos, realizar pruebas cutáneas intradérmicas es cuando ya encuentran este involucro con varios órganos o sistemas, de tal manera que ayudar, identificando claramente el alergeno, puede ayudarnos a hacer un manejo integral de nuestro paciente, porque el reto mayor, una vez que ya tenemos el diagnóstico, pues es precisamente una buena atención de nuestro paciente. No nos vamos a quedar con el diagnóstico, tenemos que dar tratamiento. Y ese tratamiento no solo será farmacológico, también será se verá muy influenciado favorablemente a nuestro paciente con una buena educación.
Entonces, en algunos casos hemos llegado a hacer análisis de laboratorio y aquí solamente señalo pues que los eosinófilos salen por arriba de lo normal. Vean también como para el laboratorio pues esta cifra no es tan alta, realmente no es una diferencia grave, no se duplica el valor de eosinófilos, es una diferencia pues marginal. Pero pues es importante tomarla en cuenta si saliese positivo. No es un dato clave, no es el único que vamos a encontrar. Recordemos también que una eosinofilia puede ser secundaria a parásitos. Entonces, pues es un dato extra, pero no define el cuadro. Ahora sí, creo que lo que más nos interesa una vez que hablamos de alergia, el tratamiento. Para mí el tratamiento farmacológico puede dividirse en todos estos lados de este hexágono. Entonces, principalmente tenemos todas estas armas. Y dentro de los antihistamínicos tenemos algunos que tienen una acción única, mientras que otros tienen una acción dual. Entonces, dependerá de las necesidades de nuestro paciente si optamos por un antihistamínico que trabaje solo o preferimos una acción dual. ¿De qué depende? Pues no solo del cuadro clínico, también de la taquifilaxia. Recordemos que una vez que un paciente ya ha sido expuesto a algunos de los antihistamínicos, ya no tiene la misma respuesta que en un principio. Por lo tanto, a veces sí será bueno alternarlos y otras veces será bueno suspenderlos por algún tiempo. Cuando en diversos foros la pregunta es ¿cuánto tiempo? En general, pues sí somos partidarios de dejarlo por lo menos 3 meses, que es el tiempo que sabemos que va a durar la estación, que pudiese ser la causante de que el cuadro se exacerbó. Ahora, diversos autores mencionan que en la mayor parte de la alergia en niños sí hay un componente estacional, pero cuando ya encontramos alergia ocular, entonces tenemos un cuadro que es perenne con agudizaciones y estas agudizaciones son muy difíciles de manejar porque en muchos casos no encontramos qué es lo que detona la alergia. En los niños es a veces fácil saber que es el perro, el gato, el peluche, que el niño ese día jugó en una zona más polvosa, etcétera. Pero en el adulto es más complejo porque está expuesto a diversos alergenos. Entonces, las teorías mencionan eso y parte de que esto sea cada vez mayor, pues también es la contaminación, ¿no? Ya lo que sucede aquí repercute en otros países y lo que sucede en otras latitudes, pues también nos afecta a nosotros. Preguntan de pronto también si hay algo muy nuevo que pudiera ayudar al paciente en los casos en los que esto ya se hace crónico. Y de lo que tenemos o echamos manos de la ciclosporina, porque esta va a generar una disminución en la función de las células T y con esto va a disminuir algo de esta apoptosis que se presenta. También funciona a este nivel como un inmunomodulador. No llega a generar una supresión importante y a veces el costo-beneficio no justifica la indicación de la ciclosporina. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos cuadros tan severos en los que necesitamos una respuesta muy rápida. Y la ciclosporina, recordemos que necesita un mayor tiempo para establecer una buena función. Entonces, si bien este puede ser útil, la verdad es que a veces nos funciona más recurrir a los esteroides. Y los AINES los pongo aquí un poquito como una alerta, porque recordemos que en la córnea, al inhibir la ciclooxigenasa, esto puede tener un efecto nocivo, puede generar también lisis corneal si el uso del uso de los AINES es prolongado. Entonces, por eso muchas veces los corneólogos no somos muy afectos a los AINES porque sabemos lo que puede desencadenar. Los usamos por pocos días, en algunos casos en los que el paciente está muy renuente a usar esteroides, o bien ya sabemos que es hiperreactor, o tenemos cierta desconfianza de dejarlo porque pensamos que el paciente puede no comprender bien las indicaciones. Sin embargo, tiene a veces también efectos nocivos, por los que es importante mantenerlo como una alerta. Entonces, una vez que entendemos claramente la farmacología, la fisiopatología, pues vamos a buscar ya ir hacia nuestro objetivo. El objetivo de tratamiento no solo es en ese momento yugular la crisis alérgica.
Parte del objetivo es disminuir los efectos secundarios de los medicamentos, porque si bien los esteroides nos van a resultar muy útiles, pues también es posible que generen efectos adversos, en especial si estamos hablando de la edad pediátrica. Entonces, sería importante tener esto en cuenta, ver la tolerancia o, como mencionaba hace un momento, la taquifilaxia que nos pueden generar estos medicamentos y también dependiendo de la posología, el apego que puedan tener, ¿no? Hay antialérgicos de pronto que han salido en el mercado que se quedan poco tiempo porque arden. Y si estamos hablando de un niño que tiene su superficie muy lastimada, pues lo que menos queremos es que resulte ardoroso. Quizá el adulto lo va a tolerar más y también depende, ¿no? Creo que todos hemos tenido pacientes que de pronto cualquier cosa que arde no es terrible, es malísimo, no me sirvió, no lo quiero y no continúan con su tratamiento, que es lo más importante. Entonces, para disminuir toda la dependencia a medicamentos, pues también será importante identificar medidas generales que puedan ser útiles para el manejo de nuestros pacientes. De manera que la limpieza en casa, evitar los aires acondicionados o ventiladores, sobre todo porque estos a veces aires acondicionados no se limpian los filtros y esto puede ser que todos estos alergenos que se encuentran en el aire pues estimulen los cuadros de alergia. Otro punto es pues estar lavando la ropa de cama principalmente, almohadas, peluches, etcétera, con cierta regularidad. Las compresas frías ayudan, al igual que los lubricantes fríos, porque recordemos que generan una vasoconstricción mecánica. Entonces es una buena medida para el manejo de estos pacientes. Otro punto sería reducir la exposición a los alergenos, también dependiendo de lo que hay en el ambiente. Por ejemplo, si es cierta flor, cierta planta, si es alguna mascota, pues bañar con frecuencia esta mascota. Y hay incluso aditamentos en las aspiradoras que permiten aspirar a las mascotas, por supuesto, sin lastimarlas. Y en algunos casos, ya en la conjuntivitis, por ejemplo, papilar gigante, pues ahí un dato clave será retirar lo que lo está estimulando. Y si hay algunas soluciones que lo estimulen más, pues también cambiarlas, ¿no? En especial en el uso de lente de contacto. Y pues recordemos que no solo por alergia, también por los cuadros infecciosos, que son uno de nuestros temores en los usuarios de lentes de contacto, pues que el tiempo sea exactamente el que está indicado en el lente, ¿no? Si es un lente para 7 días, se usa 7 días. Si es para un mes, es exacto al mes. Muchas de las infecciones pues, se generan porque prolongan el uso de manera indebida. En el caso de la alergia es por todos estos detritus, células, etcétera, que se adhieren al lente. Y bueno, me gusta esta línea del tiempo, creo que actualmente pues se usan mucho en diferentes áreas para recordar pues cómo han surgido muchos de los medicamentos que usamos hasta la fecha. Muchos han ido evolucionando, otros tantos se han mantenido y en general pues siempre soy bastante anti-vasoconstrictores. Quien me ha escuchado en otras partes pues sabe que siempre les menciono que no lo usemos, porque nos engañan mucho, ¿no? Nos hacen o nos simulan un cuadro en el que el paciente se siente satisfecho, contento, porque de pronto se ve el ojito muy blanco, pero en realidad pues nos está engañando, ¿no? Perdón. La cascada inflamatoria ahí está, solamente que estamos como cerrando los vasitos para que llegue toda la respuesta que queremos y la inhibe de momento, pero la respuesta pronto se va a ver perdida porque hacen rápidamente tolerancia a estos vasoconstrictores. Y bueno, pensemos también en la sinergia que podemos tener con otros medicamentos, como las lágrimas artificiales. Recordemos que estas pueden ayudar a diluir el alergeno y en los casos en los que tenemos queratitis punteada superficial o incluso una úlcera pequeña, pues pueden ayudarnos a reparar el epitelio corneal. La inmunoterapia desensibilizante, como les mencionaba hace un momento, el uso de estas vacunas con la intención de frenar cuadros más severos, pues también nos puede resultar muy útil. Hay algunas que son subcutáneas, recuerden estas vacunitas que dicen los pacientes, pero también hay algunos alergólogos que manejan administración oral sublingual. Esto es sumamente útil en los niños, ya que pues va a permitir mayor tolerancia. Y pues insisto en el desuso de los vasoconstrictores tópicos.
Ya dentro de los mecanismos de acción, desde los 90 y a la fecha, pues tenemos algunos medicamentos que nos pueden ser más útiles y que, como les mencionaba, pueden servir como inmunomoduladores incluso. No hay mucho nuevo en los últimos 10 años con respecto a alergia, pero muchos de estos medicamentos siguen siendo útiles por sus buenos efectos. Entonces, no necesariamente por tener mucho tiempo son malos, pero es importante que decidamos por qué podemos migrar de uno a otro, ¿no? Entre los H1, el cromoglicato sigue siendo útil, la olopatadina, su efecto dual es una de sus grandes ventajas, y también que las concentraciones nos permitan usarlo a veces una vez al día o solo 2 al día, pues esto será útil para el apego del que hemos hablado previamente. Esta tablita me gusta porque creo que menciona rápidamente qué medicamento es, contra qué otro se ha comparado de acuerdo a los estudios que se han hecho y si su efecto es mayor o menor de acuerdo a lo que observan aquí el lado derecho. Y en el centro, pues en general, cuáles son las acciones de ese medicamento. Entonces creo que esta es muy buena para recordarla, para tenerla en mente fácil, de manera fácil. Entonces es una tablita que me gusta mucho. Ahí está también la referencia. Y bueno, me pongo a sus órdenes. En general creo que siempre hay que agradecer el tiempo que nos dedican a escucharnos, el tiempo que a veces se toman para una retroalimentación y para, en especial, darle el tiempo a nuestros pacientes. Creo que en alergia eso es de los más importantes, ¿no? Gracias a esos médicos que acuciosamente revisan y nos han mostrado todos estos cuadros clínicos que podemos o que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, gracias a los que han sido nuestros maestros y gracias al paciente que finalmente es el mejor maestro. Les dejo mi correo electrónico, cualquier cosa que necesiten. Gracias por su atención.